En las zonas ribereñas del Ebro, las cañas se han recogido tradicionalmente para obtener unos ingresos adicionales a los que proporcionaban las cosechas. Hoy día, la recolección de las cañas ha ido mermando, debido al escaso uso que se hace de estas plantas herbáceas. Estas son las nuevas, estas son las que valen. Valen para hacer cañizo y para todo allá. Lo que pasa que ahora, como no se cortan las cañas todos los años, pues hay mucha vieja aquí. ¿Ves? Estas son las buenas, toda la nueva. Las cañas se recogían para sus numerosas utilidades, como la albañilería, para el secado de frutas o para tejer los abrigos de las famosas huertas que existen en esta ciudad. ¿Ves? Hay que ir sacando la caña buena y la mala, si no sirve para hacer los abrigos del campo, pues se tira. Lo que pasa es que aquí hay que cortar todo para poder sacar las de este año. Aunque el cañar ofrecía esta materia prima de forma casi espontánea y sin necesidad de cuidados, tenía también sus contrapartidas, pues la caña es especialmente peligrosa si no se sabe manejar con experiencia. Si la dejas echada con la hoja, coge un polvillo y eso es peligroso al trabajarla luego, ¿eh? O sea que hay que mojarla y con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque el polvillo de esto es criminal. O sea que hay que tener mucho cuidado y siempre, si se puede, recta. Se hacen en fajos y se ponen así en forma de, como las casetas de los indios, digamos. Todo alrededor, los fajos, y entonces así se mantiene bastante bien. Para los hortelanos, el concepto de movimiento de las cañas hacía referencia al crecimiento periódico que experimentaba la planta y que era el indicador del inicio de la temporada, habitualmente en invierno. Es que ahora no se cortan los cañares. Entonces, la que sale nueva es esta. La caña nueva es esta, la que empieza a moverse ahora. En las orillas de los ríos es donde mejor caña hay, por la humedad. No porque sea el Ebro, en las acequias de riego también. Hay acequias que tienen buenas cañas. Así como donde no hay humedad, pues son más pequeñas y peor caña. Las cañas se pueden cortar con hoz, con la astral o con unas tijeras curvadas como utiliza el cañicero Jesús Álava y que resulta ser el mejor instrumento para dejar un corte limpio y rápido de las cañas. Hay que elegir las que son para rajar, las que son para los pilares y para las maestras. Bueno, esto es como se pelaban antes, que no había otra herramienta que la hoz para pelar las cañas. Ahora vamos a coger el pelador, que esto ya hace unos años que está, pero no como antiguamente. Con esto se pela mucho más rápido. Así como la hoz no hace más que una cara, pues las 4 cuchillas pelan toda la caña a la vez. O sea que se ve que va toda la hoja la quita. Bueno, pues el rajador ya siempre ha existido siempre, si no, no se puede hacer nada con esto. Para hacer los cañizos se utiliza este de
de 3 tiras. Para el encañizado de las viviendas antes, pues se usaba el de 4, que es parecido a este, pero salían 4 tiras. Bueno, pues las de los extremos se les llama, al menos aquí en Tudela, se les llama maestras, que por eso son las que conducen la anchura del cañizo. Las de los centros, pues ya son los pilares que llamamos, es como todos los pilares, pues son lo que sujeta, hace la base con todo. Luego ya el tejido es el que lleva el armazón completo. En Tudela hay una gran abundancia de estos cañares debido a su clima y su situación geográfica. Las cañas crecen en la ribera del Ebro de una forma casi espontánea, y el único cuidado que se les proporcionaba consistía en enterrar los tallos cortados para que ejercieran una función de abono. La ventaja de las cañas sobre otros materiales que brinda la naturaleza radica en tener una gran resistencia ante la putrefacción. Por este motivo duran décadas y décadas sin que se degraden biológicamente. La causa de su conservación se debe a la gran cantidad de sílice que poseen sus tejidos. Para calcular el número de cañas que forman el entretejido del cañizo, Jesús tiene en cuenta sus características. Bueno, eso ya depende de la largura y del grueso de la caña, ¿sabes? Porque las que se rajan, si son largas y gordas, no es como si son... Eso depende en el cañar que sea, si son más delgadas o más gordas. Pero vamos, siendo normal, pues de rajar que entrarán unas 15 o 16 cañas, y de pilares, eso sí, los pilares son 18 más las 2 maestras. Los pilares son estos que están enteros, los 3 pilares del centro. Los pilares son estos, y los que están a lo de las maestras. Bueno, depende también los pilares si son... Hay cañares que son más finos, y en vez de meter 4 que meto en este, pues hay que meter 5 en cada pilar, ¿sabes? O sea que... Aquí en Tudela se utilizaba para los tejados de las casas, antiguamente, ¿eh? Para las fachadas, así como ahora ponen redes y demás, pues antiguamente se ponían cañizos. Se utilizaban también para los abrigos de las fincas. Ahora en estos abrigos así, que hay aquí, se ponía un cañizo echado arriba y todas esas puntas, pues las defiende un poco y las guarda más. ¿Ves? Ahora se mete el final ahí para que no se deshile. Y ahora, mejor que con la hoz, se ajusta con la tijera para que quede más igualado el corte. Bueno, ya tenemos un cañizo hecho. Los cañizos son un ejemplo claro de artesanía agrícola autóctona. Se utilizaban en el mismo lugar de donde se extraía la materia prima. Así, el paisaje paralelo al río Ebro apenas distingue las zonas silvestres de caña y las zonas artificialmente cubiertas con estos abrigos tan característicos de la huerta tudelana. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.